Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la 13ª y última transmisión de nuestro programa de preparación para el examen de certificación en NIF Plenas, evento a cargo de la doctora Nail Ruiz. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenos días, tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos esta sesión. Muy buenos días. En nuestra última sesión vamos a ver la norma de contabilidad NIF 16 arrendamientos y la norma de contabilidad NIF 17 contrato de seguros. Iniciemos entonces con la NIF 16 contrato de arrendamientos. Es importante que tengamos en cuenta el cambio que hubo de la norma de contabilidad NIC 20 a la NIF 16. ¿Por qué? Porque el arrendamiento financiero no sufrió cambios importantes. Es decir, si yo tengo evidencia que hay transferencia de ese bien, si hay una transferencia tanto de los riesgos y ventajas inherentes a ese bien, estaríamos ante un contrato de arrendamiento financiero. No ha cambiado, no hay cambios frente a ese criterio de reconocimiento entre la NIC 20 y la NIF 16. Sin embargo, ¿cuál fue el cambio fundamental? Y en alineación con el proceso de convergencia entre IASBI y FASBI. El principal cambio es que los usuarios de la información financiera, cuando se trata de un contrato de arrendamiento operativo, es decir, no vamos a realizar ni vamos a recibir la transferencia de los riesgos y ventajas inherentes a ese activo, a ese bien que se está tomando como objeto del contrato de arrendamiento. Pero como es un arrendamiento que contiene primero un activo subyacente y el valor de ese contrato es material, ¿qué dice la norma? Que no lo llevemos al gasto, sino que lo presentemos a valor presente de los cánones de arrendamiento de hoy. Es decir, ¿esto qué traduce? ¿Esto qué significa para nuestra vida diaria contable? Significa que cuando tenemos un contrato de arrendamiento operativo, por ejemplo, la oficina, la bodega, una maquinaria especializada, que es un activo subyacente y ese contrato es de alto valor, ¿qué es lo que nos dice la norma? No lo muestra el gasto como un canon de arrendamiento normal, porque así lo decía la NIC 20 cuando es arrendamiento operativo, sino refleje en los estados financieros que usted tiene un activo por derecho de uso. ¿Eso qué significa? Señor usuario de la información financiera, nosotros teníamos un canon de arrendamiento por la bodega donde nosotros realizamos nuestro objeto social. ¿Qué sucede ahora? Que esa bodega la vamos a reconocer al valor de hoy de los cánones de arrendamiento y va a aparecer como un activo por derecho de uso. ¿Qué tiempo de vida útil va a tener ese activo por derecho de uso? Pues va a ser el tiempo del contrato. Lo vamos a depreciar durante el tiempo del contrato. Pero ese activo por derecho de uso, pues tiene una contrapartida que se llama pasivo por arrendamiento. Entonces, por un lado, vamos a reflejar en los estados financieros de la compañía un activo por derecho de uso, una cuenta por pagar por concepto de ese arrendamiento medido a hoy, pero en el estado de resultados vamos a ver el uso que le estamos dando de ese activo que aunque no es nuestro, sí tenemos un contrato de arrendamiento operativo, el cual vamos a depreciar por el tiempo del contrato y es lo que vamos a ver en resultados, al igual que
el costo financiero. ¿Por qué? Nosotros vimos en la NIF 9, instrumentos financieros, ¿en qué consiste el costo amortizado? Pues el costo amortizado es la diferencia que debemos reconocer por el valor futuro y el valor presente. Es decir, por el canon de arrendamiento de esa bodega pagaríamos 1.000 en el futuro, supongamos, pero a hoy esos 1.000 no valen exactamente lo mismo. Hay un costo de financiación, de pasar ese valor presente a ese valor futuro. Entonces, el usuario de la información financiera en el estado de resultados, ¿qué va a haber? Va a haber un gasto por depreciación por el uso que le estamos dando a ese activo por derecho de uso y va a haber un costo financiero. ¿Por qué? Porque tenemos una bodega que vamos a utilizar por 5, por 6 años y eso nos va a traer una financiación. ¿Qué decía NIC 20? Sencillamente era una cuenta de gasto de arrendamiento contra una cuenta por pagar. Y ya, lo llevábamos así. Pero ¿qué es lo que nos dice NIF 16? No, debemos reflejar la realidad económica. ¿Cuál es la realidad económica? Que por tener ese canon de arrendamiento operativo, por un lado, tenemos un activo por derecho de uso que vamos a depreciar en el tiempo del contrato y por el otro lado vamos a tener un costo financiero por la aplicación del método de interés efectivo, es decir, el costo amortizado al igualar ese valor presente con ese valor futuro. Ese es el costo financiero que vamos a reflejar. Veamos entonces la presentación. Será como un pequeño resumen, como para que entráramos en materia con la norma de contabilidad NIF 16. El modelo de contabilización anterior requería que arrendatarios y arrendadores clasificaran sus arrendamientos en financieros si transferían los riesgos y ventajas inherentes u operativos si no cumplían con esos criterios. Por lo tanto, el arrendamiento operativo, los arrendatarios no requerían el reconocimiento de activos y pasivos. Como les decía anteriormente, sencillamente era un gasto por arrendamiento contra una cuenta por pagar y lo reconocíamos durante el tiempo del contrato. En el proceso de convergencia del IASB y el FASB inician un proceso para mejorar la información financiera de las actividades de arrendamiento, puesto que carecía de transparencia y no satisfacía las necesidades de los usuarios de los estados financieros. No proporciona información sobre el riesgo crediticio y la exposición al riesgo de los activos. ¿Cuál es el objetivo? Asegurar que arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma que representen fielmente estas transacciones. Esta información proporciona una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que los arrendamientos tienen sobre la situación financiera. En el caso específico, vamos a ver un activo por derecho de uso, vamos a ver un pasivo por arrendamiento. El rendimiento financiero, claro, en el estado de resultados vamos a ver cuentas como depreciación de activos por derecho de uso. Vamos a ver el correspondiente gasto, así como el costo financiero por la medición a costo amortizado de ese pasivo por arrendamiento. Y en el estado de flujo efectivo, pues vamos a mostrar esos flujos de efectivo por esos contratos de arrendamiento operativo. Una entidad aplicará esta norma a todos los arrendamientos, incluyendo los arrendamientos de activos por derecho de uso en un subarrendamiento, excepto en exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares, activos biológicos, acuerdos de concesión de servicios, licencias de propiedad intelectual concedidas por un arrendador dentro del alcance de la NIF 15, derechos como elementos, derechos para elementos como películas de cine, videos, juegos, manuscritos, patentes y derechos de autor. Nuevamente, para el examen de certificación debemos tener en cuenta cuál es el alcance de cada una de las normas de contabilidad. En este caso específico, pues tenemos que
identificar claramente que para el tipo de arriendos biológicos, pues tendríamos que analizar lo que nos dice la NEC 41, por ejemplo. O cuando hablamos de acuerdos de concesión de servicios, pues tenemos que ir a la IFRIC correspondiente. ¿Cuáles son esas exenciones al reconocimiento de esos activos por derecho de uso? Cuando hablamos de arrendamientos a corto plazo, es decir, aquellos que son pues, más o menos inferiores a un año, y los arrendamientos donde el activo subyacente es de bajo valor. De ahí el por qué yo había indicado de el arrendamiento operativo de pronto de una bodega, de una maquinaria, de una oficina. ¿Por qué? Porque debe cumplir tanto la característica que sea de largo plazo, que el arrendamiento, el tiempo del contrato del arrendamiento sea de largo plazo, como el, eh, el alto valor, en este caso, del activo subyacente. El arrendatario reconocerá los pagos por arrendamiento asociados con los arrendamientos como un gasto de forma lineal a lo largo del tiempo del plazo del arrendamiento o sobre una base sistemática. Entonces, la política contable de la compañía, o si estamos en el examen de certificación, nos va a indicar, por ejemplo, falsa o verdadera las siguientes afirmaciones. Se debe cumplir con los criterios de largo plazo y activo subyacente de alto valor? Sí, claro que sí. Si no cumple esos criterios, pues sencillamente usted debe reconocerlo en el gasto en forma lineal por el tiempo que dure el contrato. La elección para los arrendamientos a corto plazo se realizará por clase de activo subyacente, con el que se relaciona el derecho de uso. Una clase de activo subyacente es una agrupación de activos de naturaleza y uso similar en las operaciones de la entidad. La elección de los arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor puede hacerse arrendamiento por arrendamiento. Entonces aquí el punto principal es establecer cuáles contratos de arrendamiento cumplen con estos criterios. Si cumplen con esos criterios, pues entonces vamos a reconocer un activo por derecho de uso. Si no cumplen, si son excepciones al reconocimiento, es decir, son arrendamientos de corto plazo y además son de bajo valor, pues sencillamente los vamos a contabilizar en el gasto. La NIC 16 nos indica que debemos identificar el arrendamiento. Al inicio de un contrato, la entidad evaluará si el contrato es o contiene un arrendamiento, si transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Entonces, en el caso específico, tenemos nuestra bodega y durante un tiempo establecido vamos a colocarlo en arrendamiento operativo. Nosotros como arrendadores podría ser una propiedad de inversión, ya depende, pero como arrendatarios tenemos que analizar si esa bodega, primero, es un activo subyacente de alto valor y cuánto es el tiempo del contrato. Entonces, dependiendo de esas características, pues tenemos que clasificar. Entonces, lo que nos dice la norma, identifique el contrato. Primero, miremos de qué tipo de contrato estamos hablando. Para evaluar si un contrato transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo, la entidad debe evaluar si a lo largo de todo el periodo de uso el cliente tiene A, el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo identificado y B, el derecho a decidir del uso del activo identificado. Si el cliente tiene el derecho de controlar el uso de un activo identificado durante solo una parte de la plaza del contrato, dicho contrato contiene un arrendamiento por esa parte del plazo. Veamos un ejemplo que nos trae la norma de contabilidad NIF 16. Entonces estamos hablando de identificación del arrendamiento. Un contrato entre un cliente y una empresa de transporte proporciona al cliente el uso de 10 vagones de tren de un tipo concreto por 5 años. El contrato especifica
Los vagones del tren, los vagones son propiedad del proveedor. El cliente determina cuándo, dónde y qué bienes se van a transportar usando los vagones. Cuando los vagones no se usan, se guardan en las instalaciones del cliente. El cliente puede usar los vagones para otro propósito, por ejemplo, almacenamiento, si así lo decide. Sin embargo, el contrato especifica que el cliente no puede transportar tipos concretos de carga, por ejemplo, explosivos. Si un vagón concreto necesita mantenimiento o reparación, se requiere que el proveedor lo sustituya por un vagón del mismo tipo. En cualquier otro caso, distinto de un incumplimiento del cliente, el proveedor no puede rescatar los vagones durante un periodo de 5 años. Entonces, teniendo en cuenta esas características, una pregunta para el examen de certificación es, ¿este tipo de contrato contiene un contrato, este tipo de contrato contiene un contrato de arrendamiento? Entonces, en este caso específico, la respuesta sería sí. ¿Por qué? Primero, porque el cliente tiene derecho a usar 10 vagones. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 años. Esos vagones están plenamente identificados y están explícitamente relacionados en el contrato. Una vez entregados al cliente, los vagones pueden sustituirse solo cuando necesiten mantenerse o repararse. La locomotora utilizada para el transportar los vagones del tren no es un activo identificado ni está explícitamente especificado en el contrato. Por lo tanto, el cliente tiene derecho a controlar el uso de 10 vagones del tren a lo largo de un periodo de 5 años. Veamos otro ejemplo. Una empresa de café, que es el cliente, contrata con un operador aeroportuario, el proveedor, para usar un local en el aeropuerto para vender sus bienes por un periodo de 3 años. El contrato señala la cantidad de espacio y el local que podría localizarse en cualquiera de las distintas áreas de embarque dentro del aeropuerto. El proveedor tiene el derecho a cambiar de localización del local asignado al cliente en cualquier momento durante el periodo de uso. Existen unos costos mínimos para el proveedor asociados con el cambio de local para el cliente, que usa para vender sus bienes en un kiosco, que es de su propiedad y que puede moverse con facilidad. Existen muchas áreas en el aeropuerto que están disponibles y que cumplirían las especificaciones en el contrato para el local. El contrato no contiene un arrendamiento. Aunque está especificado en el contrato la cantidad de espacio que usa el cliente, no existe un activo identificado. El cliente controla el kiosco de su propiedad. Sin embargo, el contrato es por el espacio en el aeropuerto y este espacio puede cambiar a discreción del proveedor. Entonces, es súper importante que como punto clave en la identificación de un arrendamiento se identifique clara y plenamente el activo, por lo que vemos en estos ejemplos. En el ejemplo anterior nos hablaba de los vagones del tren, entonces se habían identificado los activos. Aquí en este caso, en el ejemplo 2, pues lo que nos está diciendo es que no se ha identificado un activo. Por lo tanto, no estamos hablando de un contrato de arrendamiento. Contrato de arrendamiento a la luz de la NIF 16. O sea, súper importante que aquí tengamos en cuenta que para el examen de certificación estamos diciendo cómo se debe contabilizar un contrato de arrendamiento. Pero para contabilizar ese contrato de arrendamiento tenemos que tener en cuenta unas características. ¿Cuáles son esas características? La primera característica es identifiquemos el contrato de arrendamiento. Para la identificación de ese contrato de arrendamiento, lo que nos dice la NIF 16, la norma de contabilidad NIF 16, es que debemos identificar el activo. Vamos, el siguiente paso es hacer la separación de los componentes del contrato. La entidad contabilizará cada componente del arrendamiento dentro del contrato como un arrendamiento de forma separada de los componentes del contrato que no constituyen un arrendamiento. Entonces, arrendatario puede elegir por clase de activo subyacente no separar los componentes del arrendamiento y en su lugar contabilizará cada componente del arrendamiento como si se tratase de un componente de arrendamiento único. El arrendador
debe distribuir la contraprestación del contrato entre sus componentes. El plazo del arrendamiento. La entidad debe determinar el plazo del arrendamiento como el periodo no cancelable, junto con A, periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento; B, los periodos cubiertos por una opción para no terminar el arrendamiento. La entidad debe considerar todos los hechos y circunstancias relevantes que creen un incentivo económico para que el arrendatario ejerza la opción de ampliar el arrendamiento o bien no ejerza la opción de terminar el arrendamiento. Entonces, dentro de esos plazos de arrendamiento puede ser que dentro del contrato exista un periodo de gracia. Entonces, lo que nos está diciendo la norma en este punto es, cuando estemos hablando del plazo de arrendamiento, se debe tener en cuenta tanto esos periodos cubiertos, como por ejemplo la opción de renovación automática de ese contrato de arrendamiento, como los periodos cubiertos que no van a implicar en la no terminación del contrato. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que ese plazo por arrendamiento sería el N en nuestra ecuación. Entonces, recapitulemos un poco. Cuando digo de N es porque nosotros vamos a reconocer ese activo por derecho de uso por el valor presente de los cánones de arrendamiento. Para llegar a ese valor presente, pues tenemos que tener en cuenta variables como cuánto es el canon de arrendamiento, por cuánto tiempo. Entonces, de ahí la importancia que se establezca cuánto es el periodo de renovación. En el examen de certificación, a usted le pueden preguntar respecto a qué, respecto a ese plazo de arrendamiento. Por lo tanto, ¿qué nos dice la norma? Que en el reconocimiento inicial se debe reconocer un activo por derecho de uso. ¿Cuál es ese costo? ¿Cuál es ese valor inicial? ¿Cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir por el importe de la medición inicial del pasivo, más todos los costos directos iniciales incurridos, más los costos de desmantelamiento y o restauración. El arrendatario reconocerá esos costos como parte del costo cuando incurre en una obligación a consecuencia de estos costos. Para el examen de certificación, una pregunta podría ser precisamente eso. Nos dan datos acerca de ese valor presente. Como les decía, no necesariamente nos van a poner a calcular ese valor presente, ya nos van a dar ese valor. Entonces, el valor presente de ese activo subyacente para ese contrato de arrendamiento es de tanto, pero también nos pueden colocar si hay costos directamente atribuibles para ese contrato de arrendamiento. Y también si, por ejemplo, hay un costo por desmantelación. ¿Cómo debemos reconocer ese pasivo por arrendamiento? ¿Por qué? Porque cuando estábamos hablando del activo por derecho de uso, nos decía que el importe de la medición inicial del pasivo. Entonces, por eso, cuando yo les hablo del valor presente de los pagos por arrendamiento a valor de hoy, o sea, traemos el valor futuro de esos cánones, de esos pagos por arrendamiento y lo traemos a ese valor presente. Esa sería la medición del pasivo por arrendamiento. Entonces, ¿cuál sería nuestro primer reconocimiento contable cuando hablamos de activos por derechos de uso? Entonces, vamos a tener un débito a la cuenta, activos por derechos de uso con contrapartida, pasivo por arrendamiento. Entonces, ese pasivo por arrendamiento se va a medir a valor presente. Entonces nos colocan en el examen de certificación, nosotros identificamos y decimos sí, el activo y el pasivo para ese contrato de arrendamiento operativo es de tanto. Pero importante tener en cuenta que si vamos a identificar una provisión por desmantelamiento que nos dice la norma, que esa provisión por desmantelamiento la vamos a reconocer como un mayor valor del costo inicial del activo por derecho de uso.
¿Cuál va a ser la contrapartida? Como ya lo vimos, de acuerdo con NIC 37,